En torno al año 83 a.C., Alma hijo renuncia a ser juez superior de Zarahemla. Va a predicar la palabra de Dios al orgulloso pueblo de Zarahemla y a los humildes ciudadanos de Gedeón. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. No escuchan. Tienen más de lo que necesitan, y muchos sufren por los que han despreciado. La iniquidad de la iglesia. ¿Me has llamado? Nefía, sí. Gracias por venir. He estado reflexionando y he decidido que voy a renunciar. Te nombraré a ti para que ocupes el asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. Eres un hombre sabio. Sé que guiarás al pueblo de acuerdo con las leyes que se han dado. Alma, has andado en los caminos del Señor y has juzgado con justicia. ¿Por qué quieres renunciar? He visto la iniquidad de la iglesia. Conducen a otros por mal camino y causan la destrucción del pueblo. He visto una gran desigualdad entre ellos. Se ensalzan en su orgullo y persiguen a los humildes discípulos de Dios. Retendré el oficio de sumo sacerdote. No hay otra manera de rescatar a este pueblo, sino despertando el recuerdo de sus deberes con la fuerza de un testimonio puro. Yo, Alma, fui consagrado por mi padre, Alma, para ser sumo sacerdote sobre la iglesia de Dios. Él empezó a establecer una iglesia y bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Y fueron librados de las manos del pueblo del rey Noé por la misericordia y el poder de Dios. Y después de esto, fueron reducidos a la servidumbre por los lamanitas, y nuevamente el Señor los libró de la servidumbre por el poder de su palabra. Y se nos trajo a esta tierra. Y aquí empezamos a establecer la iglesia de Dios. Vosotros, los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? ¿Y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos? Él cambió sus corazones. Sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. Sus almas fueron iluminadas cuando mi padre predicó la palabra de Dios a vuestros padres. Y en sus corazones se efectuó un potente cambio. Y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y fueron fieles hasta el fin. Por tanto, fueron salvos. Ahora os pregunto, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este cambio en vuestros corazones? ¿Podéis imaginaros oír la voz del Señor diciéndonos: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud? ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Si habéis experimentado un cambio en el corazón y habéis deseado cantar la canción del amor que redime, ¿podéis sentirlo ahora? ¿Podrías decir si murierais en este momento que habéis sido humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo? ¿Que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? ¿Estáis libres de orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. El Señor Dios invita a todos los hombres, pues a todos ellos extienden los brazos de misericordia. Y Él dice: arrepentíos y os recibiré. El buen pastor os llama, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo.
Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, no sois las ovejas del buen pastor. Os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. He ayunado y orado muchos días para poder saberlas. Y el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Sé que Jesucristo vendrá. Sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo. Sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Y ahora os digo que el buen pastor os llama. Y si escucháis su voz, os conducirá a su redil y seréis sus ovejas. Y eso fue lo que me Os hablo por vía de mandamiento a vosotros que pertenecéis a la iglesia, y por vía de invitación os hablo a los que no pertenecéis a ella, diciendo: venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida. Y congregaos frecuentemente, y uníos en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocen a Dios. He venido con grandes esperanzas y con mucho anhelo de hallar que os habíais humillado ante Dios y que habíais continuado suplicando su gracia, de hallar que estabais sin culpa ante Él y de no hallaros en el terrible dilema en que estaban vuestros hermanos en Zarahemla. Pues he aquí, os digo, que muchas cosas han de venir. Hay una que es más importante que todas las otras. Pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Nacerá de María, siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con sus debilidades. Y tomará sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid, pues, y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Venid y no temáis, y desechad todo pecado que fácilmente os envuelve, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos. Y testificádselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y el que hiciere esto, tendrá la vida eterna. ¿Creéis estas cosas? Sí, las creemos. Sí. Yo sé que las creéis por la manifestación del Espíritu que hay en mí. Y ahora, por motivo de que vuestra fe es grande concerniente a lo que os he hablado, grande es mi gozo. Sed humildes, sumisos y dóciles, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Repose sobre vosotros la paz de Dios,
según vuestra fe y buenas obras, desde ahora en adelante y para siempre. Amén.